Introducción, Caelum et Infernum. Hay un territorio que no aparece en ningún mapa y, sin embargo, lo habitamos todos los días. No está en las estrellas ni en las entrañas de la Tierra, pero se abre y se cierra en un solo instante dentro de nuestra mente. Ese territorio es el que los antiguos nombrarían Caelum et Infernum, cielo e infierno, la dualidad total de la existencia. Desde que despertamos al mundo, nos enseñan a perseguir el cielo como si fuera una meta y a temer el infierno como si fuera una condena inevitable. Nos educan para huir del dolor y aferrarnos al placer, como si el valor de nuestra vida dependiera de cuánto logremos acercarnos a un polo y evitar el otro. Pero lo que nadie nos dice es que esas distancias no son geográficas, son interiores. Que el cielo y el infierno no son lugares a los que uno viaja después de la muerte, sino estados del alma que pueden cambiar en un parpadeo. El hombre que recibe una ofensa y no se abate, habita en el cielo aunque esté rodeado de miseria. El que vive entre aplausos y riquezas, pero se siente vacío y esclavo de su ambición, vive en el infierno aunque sus paredes estén cubiertas de oro. Aquí radica la verdad que los sabios han susurrado a través de los siglos. No son los acontecimientos los que nos elevan o nos condenan, sino el juicio que hacemos de ellos. El estoico lo sabe bien. El fuego que nos quema es el mismo que puede templarnos, y la luz que nos guía puede cegarnos si la seguimos sin discernimiento. La vida, para quien la observa con mirada atenta, no es un tránsito lineal hacia la gloria o la ruina, sino un constante ir y venir entre luces y sombras, entre alturas que embriagan y abismos que aterran. Y sin embargo, en medio de este flujo violento, existe un punto inmóvil, un centro de gravedad donde nada externo tiene poder, el dominio de sí mismo. Caelum et Infernum es, entonces, el escenario de nuestra batalla más íntima. No se trata de vencer al mundo ni de doblar la voluntad del destino, sino de conquistar el único territorio verdaderamente nuestro, la mente. Allí, cada pensamiento es un arquitecto que levanta puentes hacia la paz o abre grietas hacia la desesperación. Allí se decide si lo que vives hoy es un paraíso o un tormento, aunque fuera, el mundo sea el mismo para todos. Este libro, o este viaje, porque eso es, no busca prometerte un cielo eterno ni salvarte de un infierno perpetuo. Busca mostrarte que ambos están siempre al alcance de tu mano, y que la elección de habitar uno u otro depende de una fuerza que nadie más puede darte ni arrebatarte, la virtud. Si tienes la disciplina de forjar tu carácter, si aprendes a mirar con ecuanimidad lo que otros miran con deseo o con miedo, descubrirás que puedes atravesar las llamas sin quemarte, y caminar bajo las tormentas sin mojarte. Porque el verdadero triunfo del hombre no está en vivir siempre en el cielo, sino en poder decir, incluso en medio del infierno, aquí también puedo permanecer en paz. El filo invisible de la existencia. Hay un filo invisible sobre el que todos caminamos. A un lado, el fulgor cálido de un amanecer que promete calma, al otro, un abismo de fuego que amenaza con devorarnos. Cielo e infierno. Caelum et Infernum. La dualidad total. El escenario eterno de la conciencia humana. No necesitas morir para conocerlos. No hacen falta puertas doradas ni calderas ardientes. No hay ángeles que te abran el paso ni demonios que te arrastren por cadenas. Cielo e infierno están aquí, ahora, contenidos en un lugar más pequeño que el universo y más vasto que cualquier galaxia, tu mente. Un pensamiento puede alzarte a la altura de los dioses, otro, hundirte más allá de cualquier condena imaginada. El aplauso puede sentirse como gloria, o como la presión asfixiante de un peso imposible de sostener. El fracaso puede arder como una herida abierta, o convertirse en el fuego que forja tu acero interior. Los hechos son neutros. Es tu interpretación la que crea paraísos o fabrica tormentos. Los estoicos lo supieron antes que nadie. El mundo externo es un escenario que no controlas, pero el guión interno siempre está en tus manos. Vivir no es acumular victorias y evitar derrotas, sino aprender a permanecer en equilibrio mientras la fortuna, como un mar caprichoso, cambia de calma a tempestad sin previo aviso. Caelum et Infernum no es una profecía ni una amenaza, es un espejo. Te obliga a mirarte y a reconocer que lo que llamas cielo no es más que tu paz interna, y lo que llamas infierno, tu desorden emocional. Afuera, la vida seguirá lanzando sus pruebas, pérdidas que arrebatan, amores que se marchitan, logros que se derrumban. Adentro, la pregunta es siempre la misma: ¿serás dueño de tu mente o esclavo de tus pasiones?
Porque puedes vivir rodeado de belleza y aún así caminar encadenado, y puedes vagar en ruinas y sentirte más libre que nunca. Lo que separa un estado del otro no son muros ni distancias, sino la fuerza invisible de tu virtud. Esa fuerza no se compra, no se hereda, no se mendiga, se entrena. Se cultiva día tras día, en batallas silenciosas que nadie más ve, donde el enemigo eres tú mismo. La vida no te pide que elijas un solo lado del filo. Te arroja, una y otra vez, a ambos extremos. Te prueba con placeres que embriagan y dolores que desgarran. El arte estoico no consiste en buscar un refugio perpetuo en el cielo, sino en caminar sobre el filo con la misma calma cuando el viento sopla hacia la luz o hacia las sombras. Y ahí, en esa calma que no depende del clima ni del rumbo, está el verdadero poder, el poder de existir más allá de cielo e infierno, incluso cuando ambos rugen a tu alrededor. La ilusión de los extremos. Desde el primer aliento, somos arrojados a un teatro donde los decorados ya están dispuestos y los papeles, asignados. Nos hablan de victorias y fracasos, de gloria y condena, de cielos que nos esperan si obedecemos y de infiernos que nos tragarán si erramos. La vida, nos dicen, es un tablero con dos únicas casillas, una de luz radiante y otra de tinieblas eternas. Crecemos con la convicción de que nuestra misión es correr hacia una y huir de la otra, como si el sentido mismo de existir dependiera de ganar esa carrera. Pero nadie nos advierte que ambas, luz y sombra, no son lugares, sino reflejos. No están allá afuera, en un rincón remoto del cosmos, sino aquí dentro, en los corredores invisibles de la mente. El cielo no es un paraíso colgando en el firmamento, ni el infierno un abismo de llamas bajo nuestros pies. El cielo es un estado de quietud que nace cuando el juicio es claro, cuando nuestra voluntad no se rompe ante la embestida del azar. Es la serenidad de saber que ninguna alabanza puede inflar lo que ya es completo, y ninguna ofensa puede destruir lo que está firmemente asentado. El infierno, en cambio, es un incendio que nosotros mismos encendemos con pensamientos erróneos, con apegos que se aferran como garfios, con miedos que no son más que sombras proyectadas en la pared de nuestra percepción. Pero la gran tragedia es que la mayoría jamás se atreve a cuestionar esta ilusión de los extremos. Vivimos como mendigos frente a dos puertas imaginarias, pidiendo entrar en una y rogando que la otra permanezca cerrada. Esta dependencia de lo externo nos convierte en esclavos de las circunstancias. Celebramos cuando el viento sopla a favor y maldecimos cuando cambia de dirección. Así, el cielo se nos aparece como algo que debemos alcanzar mediante conquistas, bienes, validación social o el reconocimiento ajeno. Y el infierno se nos antoja un pozo inevitable cuando nos falla la fortuna o se desploman nuestros planes. El estoico, en cambio, despierta. Comprende que ha estado viviendo en una maqueta pintada por manos ajenas, doctrinas, costumbres, miedos heredados, mitologías del éxito y del fracaso. Y, al ver el engaño, derrumba el escenario. Descubre que el cielo no está en la abundancia material ni en la ausencia de problemas, así como el infierno no está en la pobreza ni en la desgracia, sino en la relación que uno establece con ellos. Un hombre puede estar rodeado de lujos y vivir en perpetua angustia, otro, en medio de la adversidad, puede dormir con el alma en calma. Esta revelación es más que una idea, es una revolución interna. Porque si cielo e infierno son construcciones mentales, entonces su llave siempre ha estado en nuestras manos, aunque hayamos vivido convencidos de que pertenecía a los dioses o al destino. Significa que no estamos a merced de los caprichos del mundo, que ni la fortuna ni la desgracia tienen poder absoluto sobre nosotros, salvo el que nosotros mismos les otorgamos. Pero esta libertad no llega sin resistencia. La mente, acostumbrada a buscar refugios y enemigos afuera, se rebela contra la idea de que todo nace y muere en su propio juicio. Es más cómodo culpar a la suerte o a la injusticia que aceptar que somos arquitectos de nuestras propias ruinas y constructores de nuestros propios templos. El estoico, sin embargo, se enfrenta a esta verdad con una mezcla de crudeza y dignidad, sabe que la responsabilidad total es un peso insoportable para los débiles, pero un arma invencible para quien se decide a portarla. Liberarse de la ilusión de los extremos es matar al mendigo interior que suplica recompensas y teme castigos. Es comprender que no hay que correr hacia un paraíso ni escapar de una condena, sino aprender a habitar con firmeza cualquier terreno. No se trata de huir del dolor ni de aferrarse al placer, sino de gobernar ambos como un soberano gobierna su reino, con justicia, firmeza y ecuanimidad.
Porque la verdadera tragedia no es pasar por el infierno ni perder de vista el cielo. La verdadera tragedia es no darse cuenta de que nunca fueron lugares, sino estados que nosotros mismos podemos encender o apagar. Y quien comprende esto ya ha puesto un pie fuera de la jaula invisible donde la mayoría pasa la vida entera. El estoico no busca el cielo para quedarse ni teme el infierno para huir, busca la libertad de caminar entre ambos, inmune a sus promesas y a sus amenazas. Allí, en ese espacio de absoluta independencia interior, se desmorona la ilusión. Allí comienza la vida verdadera. La mente como campo de batalla. Entre los muros insondables de la mente humana se desata una guerra silenciosa, invisible a los ojos de quienes miran solo lo superficial. No hay estruendos ni armas visibles, pero el estrago es profundo y devastador. Esta contienda no se libra contra enemigos externos, sino contra las sombras internas que nosotros mismos alimentamos con pensamientos, juicios y emociones que a menudo desconocemos hasta que el dolor ya ha abierto grietas profundas en nuestro ser. No son los hechos en sí los que nos hieren ni nos devoran, sino la interpretación que hacemos de ellos, el significado que voluntariamente o por costumbre les asignamos. Un insulto, una palabra lanzada al aire, no tiene forma ni filo, no es una espada tangible. Sin embargo, cuando el ego, ese tirano interior, lo recibe como un ataque directo a nuestra identidad, lo convierte en daga que se clava hondo, provocando heridas que sangran sin remedio. La ofensa deja de ser un sonido y se transforma en cicatriz. De igual modo, una pérdida no es un abismo de destrucción automática. Es un hecho frío, un evento más en el flujo implacable de la existencia. Pero cuando la mente sujeta su bienestar, su estabilidad y su sentido mismo al objeto perdido, sea una persona, una oportunidad o una posesión, entonces ese hecho se vuelve un precipicio. Un agujero negro que absorbe la alegría y deja solo vacío y desesperación. Nos convertimos en prisioneros de un duelo interminable, esclavos del recuerdo que nos tortura y de la negación que se niega a soltar. Esta guerra interna, este conflicto constante entre razón y pasión, entre juicio y emoción desbordada, es el verdadero campo de batalla. Allí se decide si el alma caerá en el infierno de la desdicha y el resentimiento, o si ascenderá al cielo de la paz y la libertad interior. El estoico lo sabe con una certeza inquebrantable. No es el mundo el que gobierna nuestro destino, sino la manera en que elegimos interpretar sus acontecimientos. Cada instante es una bifurcación, un cruce donde el significado puede ser una carga que aplasta o una llave que libera. La libertad, entonces, no reside en cambiar las circunstancias, porque esas escapan a nuestro control, sino en la capacidad de elegir qué peso darles, qué valor atribuirles. El cielo y el infierno se despliegan ante nosotros en cada pensamiento, y cada pensamiento es una batalla ganada o perdida. Pero esta batalla es brutal, despiadada y despierta un terror profundo. Reconocer que somos responsables absolutos de la interpretación de cada hecho puede ser un golpe demoledor para la mente acostumbrada a culpar a la fortuna, a los demás, o a las injusticias del mundo. Es más fácil sumergirse en la amargura, hundirse en la queja y en la autocompasión, porque así el dolor parece externo, impuesto desde afuera, y no un incendio que arde en nuestro propio interior. El estoico, sin embargo, se levanta en medio de esa tempestad mental con una valentía que hiere y que salva. No se engaña con falsas promesas ni ilusiones reconfortantes. Enfrenta el abismo con la mirada fija, consciente de que el tormento nace primero en la mente, que el verdugo es la interpretación errada y la prisión son las cadenas invisibles de la mente esclavizada por sus pasiones. No es una lucha de negar el dolor o suprimir la emoción, sino de comprender su origen, observarla sin perder el centro, y elegir el significado que no destruya. La herida existe, pero no tiene por qué pudrir el alma. La pérdida duele, pero puede convertirse en maestro. El insulto llega, pero no debe hacerse morada. Aquí radica la transformación radical que propone el estoicismo, cambiar no el mundo, sino la mirada, la actitud, el juicio. Es aprender a manejar el fuego interior para que no consuma, sino que ilumine y caliente. Es tomar el timón de la mente con firmeza, para navegar en aguas turbulentas sin naufragar en el miedo, el odio o la desesperación. Así, el campo de batalla no es un lugar de derrota inevitable, sino el terreno sagrado donde el guerrero interior se forja. Allí se aprende que el cielo y el infierno no son destinos fijos ni sendas externas, sino estados mentales que fluctuamos en cada instante, dependiendo de la elección que hagamos. Y esa elección,
por dura que sea, es la mayor afirmación de la vida, la decisión consciente de ser libres, de ser dueños de nuestra mente en medio del caos. La mente como campo de batalla es también la mente como campo de victoria. Solo hay que armarse con la razón y el valor para conquistarla. El arte de habitar en el centro. En un mundo que parece diseñado para lanzar al ser humano de un extremo al otro, de la exaltación delirante a la desesperación más profunda, el sabio emerge como un ser extraño, casi rebelde. Mientras la mayoría se pierde en la vorágine de emociones extremas, de la euforia desmedida que inflama el alma y ciega la razón, o del pánico paralizante que consume la voluntad y derrumba la esperanza, el sabio aprende a habitar un espacio distinto, el centro. Este centro no es un punto de neutralidad fría o indiferencia insensible. No es la anestesia de quien se aparta del mundo para no sufrir ni gozar, ni la pasividad resignada de quien acepta todo sin esfuerzo. No. Habitar en el centro es la forma más alta de dominio propio, un equilibrio dinámico y firme, un arte sutil que requiere más fuerza que cualquier tormenta externa. Porque la euforia y el pánico son tempestades gemelas, dos caras de la misma moneda emocional que tiende a arrastrar y destruir. La euforia seduce con promesas de un paraíso inmediato, con el dulce veneno del exceso, con la voz embriagadora que grita que hemos alcanzado la cima definitiva. Pero esa cima no es sólida, es una ilusión frágil que se desmorona al primer soplo adverso, dejando al hombre más desnudo que nunca, perdido en la caída. El pánico, por su parte, es un monstruo que devora desde dentro, que paraliza el cuerpo y la mente, que grita que el fin es inminente y que no hay escapatoria. Es la sombra que nos arrastra a un abismo emocional, donde todo se oscurece y la esperanza se vuelve un susurro ahogado. Habitar en el centro es aprender a reconocer estas tormentas sin dejarse arrastrar por ellas. Es desarrollar la capacidad de observar el éxito sin embriagarse, sin perder el juicio ni la calma. Es mirar la adversidad de frente, sin encogerse ni rendirse, sin permitir que el miedo o la desesperanza aniden en el alma. Es, en esencia, la postura del arquero sereno, no obsesionado con el blanco, ni temeroso de fallar, sino concentrado en cada disparo, consciente de que el resultado está fuera de su control, pero que la virtud reside en el acto mismo de disparar con excelencia y entrega. El estoico vive cada momento con esta conciencia viva, practicando la virtud no como un medio para alcanzar un fin, sino como un fin en sí mismo. No busca la gloria ni la evasión del dolor, sino la excelencia del carácter, la firmeza del alma. Así, no se deja elevar por la fama ni abatir por la desgracia, no se enamora de las apariencias ni se aterra ante la pérdida. Este arte de habitar en el centro es una afirmación radical de la vida. Es decir, si a la existencia tal como es, sin condiciones, sin expectativas falsas, sin ceder el poder de nuestra serenidad a fuerzas externas. Es la rebelión contra la tiranía de las emociones descontroladas y los caprichos del destino. Pero esta rebelión no es fácil ni cómoda. Requiere una lucha constante contra los impulsos que claman por ser escuchados, contra los miedos que acechan en la sombra, contra la tentación de ceder a la pasión o a la desesperación. Es un trabajo arduo y solitario, un combate silencioso en las profundidades del alma. Y sin embargo, es en esta batalla donde se revela la verdadera grandeza del ser humano. Porque quien aprende a habitar en el centro descubre una libertad que ningún poder externo puede arrebatarle, una paz que ninguna tormenta puede perturbar, una fuerza interior que crece con cada acto de dominio sobre sí mismo. En ese espacio sereno, el hombre ya no es víctima de sus circunstancias ni esclavo de sus emociones. Es soberano de su mente y arquitecto de su destino. Camina entre la exaltación y el temor con la calma firme de quien sabe que la verdadera vida no se encuentra en los extremos, sino en la mesura, en el equilibrio. En la virtud que no depende del resultado sino del esfuerzo constante. Así, habitar en el centro es más que una práctica, es una transformación radical, una revolución interna que redefine lo que significa ser humano. Es el arte de vivir plenamente, sin cadenas ni excesos, con la mirada clara y el corazón firme, en medio del caos que nos rodea. Este es el camino del sabio, el sendero del estoico, la conquista más noble y difícil, la conquista de sí mismo. El infierno no está afuera. Existe una creencia arraigada y antigua que nos ha sido susurrada desde tiempos inmemoriales, que el infierno es un lugar distante, un castigo reservado para los condenados. Un reino de fuego y tormento al que se llega tras la muerte como consecuencia de faltas cometidas o destinos marcados.
Nos han enseñado a temer ese espacio como si fuera un castigo impuesto desde afuera, una sentencia que pesa sobre nosotros sin remedio ni posibilidad de redención. Pero la verdad, esa verdad que solo se revela a quienes se atreven a mirar hacia adentro sin velos ni excusas, es que el infierno no es un territorio lejano ni una condena eterna dictada por un juez celestial. El infierno está aquí, dentro de nosotros, y arde con mayor furia que cualquier llama externa. No hacen falta puertas de hierro ni guardianes con tridentes. Basta con una chispa, la culpa que se enraiza y carcome, la envidia que corroe silenciosa, la ira que quema sin cesar, la desesperanza que consume cada fragmento de luz hasta dejar solo sombra y vacío. Estas llamas internas no solo queman, sino que devoran la esencia misma de quienes las albergan, destruyendo la paz, la alegría, la confianza y la capacidad de amar. Son fuegos que nadie más puede apagar por nosotros, y cuyo poder radica en la elección, consciente o inconsciente, de avivarlos con nuestro juicio, con nuestra resistencia a soltar, con nuestra negación de la realidad. Sin embargo, esta hoguera que parece una prisión inquebrantable también tiene un rostro oculto, un poder que pocos reconocen y menos aún saben aprovechar. El fuego interior, cuando se lo entiende y se lo doma, puede ser una forja en la que se templa el alma, una fuente de luz y transformación radical. No todo dolor es derrota ni toda pérdida es ruina. Para el estoico, el sufrimiento no es un castigo divino ni un accidente injusto, sino una materia prima con la que se construye la fortaleza. El infierno interno es la arena donde se desarrolla la batalla más trascendental, la lucha entre la esclavitud de las pasiones y la libertad del espíritu. En medio de ese fuego, el estoico encuentra una verdad invencible, que el dolor no es el fin, sino el principio de una disciplina férrea, que la pérdida no es un vacío sin fondo, sino la raíz de una sabiduría profunda. Que el miedo no es una cadena que ata, sino un desafío que llama a despertar el valor escondido. Esta transformación no ocurre por casualidad ni por un milagro ajeno. Es fruto de una decisión valiente y consciente, de un compromiso con uno mismo que se enfrenta a la sombra sin ceder, que abraza el dolor con la mirada clara, que convierte cada herida en un paso hacia la integridad. La virtud nace de esa forja. La libertad surge de ese fuego. Pero esta lucha es feroz y despiadada. El infierno interno no se entrega fácilmente. Quienes lo enfrentan deben confrontar las voces más oscuras de su ser, desmontar las mentiras que alimentan el resentimiento, atravesar el vértigo del miedo, resistir el ansia de huir o rendirse. Es una batalla que puede quebrar a los débiles, pero que forja a los invencibles. El estoico no promete un escape fácil ni un paraíso sin pruebas. Más bien ofrece un camino de transformación radical, convertir el infierno interno en el terreno donde se siembra la fuerza, donde se labra el carácter, donde se alza un espíritu indomable. Porque quien aprende a gobernar ese fuego, quien no se deja consumir por las llamas internas, descubre un poder superior a cualquier adversidad externa, el poder de vivir libre, íntegro y en paz. Incluso en medio de la tormenta más feroz. Así, el infierno no es un destino inevitable ni una condena ajena. Es una oportunidad ardiente y peligrosa, un crisol que solo los valientes atraviesan para renacer en una existencia que afirma la vida con una intensidad que trasciende el dolor, el miedo y la desesperanza. El infierno no está afuera. Está adentro. Y solo quienes lo reconocen y lo enfrentan, quienes transforman sus llamas en luz, pueden finalmente reclamar la verdadera libertad. El cielo no es un premio, es una práctica. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha soñado con el cielo como un destino final, una meta inalcanzable que se obtiene solo después de atravesar tormentos y superar obstáculos. Como un premio glorioso reservado para los dignos y virtuosos. En ese imaginario popular, la paz es un regalo que llega cuando por fin se resuelven todos los problemas, cuando las batallas cesan, cuando el mundo se inclina a nuestro favor. Nos cuentan que el cielo es un paraíso sin dolor, sin lucha, sin desafío, un descanso eterno tras la ardua jornada de la vida. Pero esta idea, tan seductora en su simplicidad, es también una trampa mortal para el espíritu. Es la ilusión que mantiene al hombre en la espera perpetua, postergando su felicidad y su tranquilidad para un futuro incierto, mientras su presente se consume en ansias, frustraciones y conflictos. Es la negación de la realidad compleja y cambiante en la que vivimos, un abandono de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos. El estoico, en su profunda sabiduría, revela otra verdad, mucho más desafiante y liberadora,
el cielo no es un premio otorgado ni un lugar al que se llega por accidente. El cielo es una práctica diaria, una obra constante, una disciplina minuciosa y silenciosa que se construye en cada instante con actos pequeños pero decisivos. La paz, esa armonía profunda que muchos confunden con ausencia de problemas, es en realidad el fruto maduro del dominio interior. No llega cuando el mundo se vuelve amable o las circunstancias se alinean con nuestros deseos, sino cuando aprendemos a gobernar el impulso desbocado que nos arrastra hacia la exaltación o el desaliento. Es el resultado de moderar la ambición desmedida que nos lanza a la vorágine del querer siempre más, de aquietar la mente que se agita con mil pensamientos y temores, y de mirar las cosas tal como son, sin adornos ni falsas esperanzas. El cielo es el alma que camina recta y firme en medio del caos, que sostiene su centro cuando todo a su alrededor se desmorona, que encuentra serenidad en la tormenta sin entregarse a la ilusión ni al desaliento. Es la libertad de no ser rehén de las circunstancias, la valentía de enfrentar la realidad con ojos abiertos y corazón tranquilo, la fuerza de ser íntegro incluso cuando el mundo conspira para desviarnos. Vivir el cielo no significa evitar el dolor, la pérdida o la injusticia. Significa, más bien, entender que esos elementos son inevitables en el tejido de la existencia y que la verdadera vida comienza cuando dejamos de resistirnos a ellos. La práctica del cielo es aceptar con dignidad y coraje lo que no podemos cambiar, y trabajar incansablemente en lo que sí está en nuestro poder, nuestro juicio, nuestras acciones, nuestra actitud. Esta construcción diaria es un acto de rebelión contra la idea cómoda y pasiva de que la felicidad y la paz son dones que recibimos, y no conquistas que realizamos. Es una afirmación radical de que somos responsables de nuestro estado interior, y que cada momento es una oportunidad para edificar ese templo invisible que llamamos serenidad. Por eso, el cielo no es un destino lejano ni un lugar apartado de este mundo. Está aquí, en la decisión constante de levantarse con valor, en la disciplina de domar los deseos desbordados, en la mirada clara que no se pierde en fantasías ni se hunde en desesperanzas. El cielo es la conquista cotidiana del alma que, a pesar de todo, decide mantenerse firme, recta y libre. En esta práctica reside la verdadera grandeza humana, en la capacidad de encontrar la paz en medio del ruido, la claridad en medio de la confusión, la fuerza en medio de la fragilidad. Así, el cielo deja de ser un premio prometido y se convierte en la realidad vivida, el arte sublime de existir con plenitud y dignidad, aun cuando la tormenta ruge y el mundo parece derrumbarse. Este es el camino del estoico, la senda de quienes no esperan a que el mundo les conceda la paz, sino que la construyen con cada acto, con cada pensamiento, con cada respiración consciente. El cielo es la práctica infinita de ser dueños de nosotros mismos en un mundo que nunca deja de cambiar. La libertad ante la dualidad. En el vasto y complejo entramado de la existencia, el ser humano ha sido condenado a vivir bajo el yugo de opuestos que parecen irreconciliables: el cielo y el infierno, la felicidad y el sufrimiento, la gloria y la miseria. Estos polos, presentados como realidades externas, como destinos impuestos por la fortuna o el destino, se han convertido en cadenas invisibles que esclavizan la mente y el espíritu. Se nos dice que la felicidad depende de la suerte, del favor de los dioses, del control sobre lo externo, y que el sufrimiento es un castigo inevitable, un golpe del azar o una consecuencia de nuestras limitaciones. Así, la mayoría entrega su poder, se somete al capricho del mundo, y se convierte en prisionera de una dualidad que parece ineludible. Pero llega un momento en que la sabiduría despierta y revela una verdad que sacude los cimientos de esta condena. Cielo e infierno no son realidades externas ni destinos a los que estamos destinados, sino estados mentales. Experiencias internas que nacen y mueren en la interpretación que hacemos de nuestra realidad. Comprender esto es experimentar un cambio radical de poder. Es tomar las riendas de la propia vida, recuperar la soberanía que nunca debimos perder. Cuando descubres que el dominio verdadero está en tu mente, que el poder no reside en la fortuna ni en la aprobación ajena, que no son las circunstancias ni los bienes materiales los que dictan tu estado interior, se produce una liberación definitiva. Ya no eres un náufrago arrastrado por las olas caprichosas del destino, sino un navegante que dirige su barco con firmeza, que elige cómo responder al viento y la tormenta. Puedes estar rodeado de lujos, vivir en un palacio de apariencias y comodidades, y sin embargo arder en el infierno interno, la insatisfacción, el miedo. La envidia y la ansiedad pueden devorar el alma con una intensidad devastadora. Por otro lado,
Puedes caminar entre ruinas, habitar un mundo de pérdidas y desencantos, y respirar en el cielo de la serenidad porque tu mente se mantiene firme. Porque tu espíritu no se somete a las cadenas de la desesperación. Esta es la paradoja de la libertad auténtica. Lo externo, con todo su poder aparente, pierde su tiranía cuando lo interno se gobierna con rectitud, con firmeza y con virtud. Cuando el alma se convierte en un bastión inexpugnable, ninguna calamidad, ninguna traición, ninguna injusticia puede arrebatar la paz ni la dignidad. La verdadera libertad no es un permiso para escapar del dolor o para acumular placeres, sino la fuerza para enfrentar el caos sin perderse, para mantener el centro cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Pero esta libertad no es una concesión que se obtiene con facilidad ni una ilusión cómoda. Es el fruto de una lucha interna intensa, una batalla feroz contra la ignorancia, la pasión descontrolada y el miedo. Es la elección diaria de no ceder el poder a las circunstancias ni a las emociones que buscan dominarnos. Es la transformación radical que convierte al esclavo en soberano, al prisionero en arquitecto de su destino. Requiere coraje, porque significa enfrentarse a la realidad sin máscaras, sin excusas, sin culpar al azar ni a otros por nuestras cadenas. Significa aceptar la responsabilidad absoluta de cada pensamiento, cada juicio, cada acto. Significa decir no a la resignación y sí a la afirmación de la vida, incluso cuando la vida nos arroja al infierno o al paraíso sin previo aviso. En esta libertad ante la dualidad, el cielo y el infierno se disuelven en una conciencia más profunda que trasciende la necesidad de elegir entre opuestos. Se convierte en la capacidad de sostener la vida en toda su complejidad, con sus luces y sombras, con su dolor y su belleza, sin perder nunca el dominio sobre uno mismo. Este es el camino del verdadero poder, el poder que nace en el dominio de la mente, en la aceptación valiente de la dualidad y en la libertad radical de vivir con integridad en cualquier circunstancia. Porque cuando eres libre en tu interior, el mundo externo, con todas sus turbulencias y amenazas, ya no puede aprisionarte ni definir tu destino. Así, la libertad ante la dualidad no es solo un ideal filosófico, sino una afirmación vehemente de la vida, una transformación profunda que abre las puertas a la verdadera grandeza humana. La capacidad de ser soberano de uno mismo, dueño de su alma y arquitecto de su propio cielo, en medio de cualquier infierno. Más allá de cielo e infierno. El verdadero estoico ha trascendido la dualidad que consume a la mayoría. Ya no vive encadenado a la búsqueda frenética del placer ni atrapado en el pánico paralizante ante el dolor. No es un esclavo de la exaltación momentánea ni un prisionero de la desesperanza. Su alma se ha elevado más allá de estos polos, porque ha comprendido una verdad profunda y radical. La vida no es una línea recta que conduce inevitablemente hacia la gloria ni una caída fatal hacia el abismo. No es un camino marcado por la conquista o la derrota definitiva, sino un terreno vasto y accidentado, una geografía compleja de valles y cimas, donde la luz y la sombra conviven, se entrelazan y se suceden. El estoico camina en este paisaje con la serenidad que nace de saber que ni el amanecer ni la noche tienen poder absoluto sobre su espíritu. Ha aprendido a reconocer que la luz y la sombra son dos rostros de la misma realidad, que no existe el día sin la noche, ni la calma sin la tormenta. Ya no teme a la oscuridad ni se obsesiona con la luz, porque ha visto más allá de las apariencias y ha tocado la esencia cambiante e interdependiente de todas las cosas. Este caminar es una afirmación inquebrantable de la vida tal como es, imperfecta, contradictoria, intensa y efímera. Es una renuncia a la ilusión cómoda de un paraíso permanente y a la pesadilla paralizante de un infierno eterno. Es aceptar que la existencia es un flujo constante, un río que no se detiene ni se repite, donde cada instante contiene la posibilidad de caída y elevación, de dolor y gozo, de muerte y renacimiento. Pero más allá de aceptar la dualidad, el estoico la trasciende cultivando la virtud que se erige como faro y ancla en medio del oleaje. Esta virtud no es una simple cualidad moral ni un código rígido de comportamientos, sino la fuerza vital que integra razón y emoción, acción y reflexión, resistencia y entrega. Es la capacidad de estar plenamente presente en la realidad sin ser dominado por ella, de actuar con rectitud y dignidad sin esperar recompensa ni temer castigo. La virtud es la conquista última porque no depende del mundo externo ni de la suerte, sino del compromiso constante con uno mismo, con la verdad interna y con el arte de vivir. En ella se funden la sabiduría que disuelve el miedo, la templanza que modera la pasión, la justicia que guía la voluntad, y el coraje que enfrenta el sufrimiento sin rendirse.
Este cultivo virtuoso hace posible la transformación radical que libera al ser humano de la tiranía de sus propias pasiones y de las cadenas invisibles de la dualidad. Ya no hay cielo que seduzca ni infierno que aterrorice, porque el alma está arraigada en un centro más profundo que trasciende las apariencias y los extremos. El verdadero estoico sabe que la vida es un desafío perpetuo, una danza entre opuestos que exige equilibrio, valentía y aceptación. Camina con los ojos abiertos y el corazón firme, sin perderse en la ilusión ni sucumbir al desaliento. Su paso es lento pero seguro, consciente de que cada instante es una oportunidad para reafirmar la libertad, la integridad y la paz interior. Más allá de cielo e infierno, más allá del placer y del dolor, existe un territorio donde el alma se encuentra consigo misma, donde la existencia se vive con plenitud sin aferrarse ni huir. Allí, en ese lugar sagrado y silencioso, el estoico encuentra el sentido último, la afirmación radical de la vida, la aceptación profunda de la realidad y la transformación constante que convierte el caminar en un acto de libertad absoluta. Este es el destino sublime del hombre que ha decidido no ser arrastrado por las corrientes del mundo, sino ser el arquitecto de su propio espíritu. Más allá de cielo e infierno, la vida se despliega en toda su intensidad y misterio, y el estoico camina en ella como quien ya no teme ni anhela. Porque sabe que la verdadera luz no está en el amanecer ni la verdadera sombra en la noche, sino en el centro inquebrantable donde todo se encuentra y se integra. Aquí concluye el viaje, no con un final, sino con un comienzo infinito, el despertar a la libertad plena, el florecimiento de la virtud y la transformación radical que solo se alcanza cuando se aprende a vivir más allá de los extremos, en la serenidad que desafía el tiempo y la eternidad. En lo más profundo del alma humana reside una inquietud perpetua, un fuego que arde sin cesar, impulsado por la búsqueda insaciable de sentido, justicia y paz. Esta llama interna nos confronta una y otra vez con la realidad cruda y desnuda de la existencia, el dolor inevitable, la pérdida desgarradora, el fracaso humillante y la fugacidad implacable del tiempo. Cada día nos vemos arrastrados a un torbellino de emociones contradictorias, el temor que paraliza, la ira que consume, la tristeza que aplasta, y la esperanza que se aferra con uñas y dientes, mientras luchamos por encontrar un refugio, un centro, una certeza que nos sostenga ante el caos. Pero el estoicismo nos enseña a mirar de frente este abismo sin apartar la mirada ni caer en el abismo mismo. Nos invita a reconocer que la fuente del sufrimiento no yace en las circunstancias externas, que son tan variables y caprichosas como el viento, sino en la interpretación que hacemos de ellas, en la opinión que formamos sobre lo que nos sucede. La vida no es ni justa ni injusta, ni amable ni cruel, simplemente es. Y nuestra libertad máxima consiste en elegir cómo responder a ella. Es una lucha titánica, una batalla que se libra en el silencio de la mente y en el temblor del corazón, donde el adversario más feroz somos nosotros mismos. Porque resistirse a lo inevitable es encender la hoguera del tormento interior. Aferrarse a lo perdido, a lo que deseamos que fuera distinto, es construir las cadenas invisibles de la prisión más oscura. Temer lo que vendrá, es darle poder a la sombra que nos arrastra hacia abajo. Aceptar la realidad como es, sin adornos ni quejas, es un acto de rebeldía y valentía que pocos se atreven a practicar. Significa soltar la ilusión del control absoluto, de la perfección, de la felicidad constante. Significa abrazar la impermanencia, la fragilidad, la contradicción, y aún así decidir que nuestra alma será invencible, que nuestra mente será un bastión inexpugnable frente a la tormenta. Pero esta aceptación no es resignación ni indiferencia. Es una afirmación radical de la vida, una elección consciente de caminar con dignidad en medio del dolor y la incertidumbre. Es transformar el miedo en coraje, la pérdida en sabiduría, el sufrimiento en disciplina. Es descubrir que la verdadera grandeza no está en evitar la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia con la cabeza erguida y el corazón firme. El estoicismo nos entrega un faro, la virtud como camino, la razón como guía, la templanza como escudo. Nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino una práctica constante, un compromiso con la excelencia del carácter y la fortaleza del espíritu. Que la libertad verdadera es interna, y que ningún poder externo puede arrebatarnos la paz si no se la entregamos. Es un llamado a la transformación radical, a dejar atrás la esclavitud de las pasiones desbordadas y las opiniones erróneas, a tomar las riendas del propio destino con valentía y sabiduría. Porque en esta lucha, aunque silenciosa y solitaria, se forja el alma invencible,
el hombre que no teme ni el cielo ni el infierno, porque sabe que ambos son solo estados que transitan en el vasto territorio de la mente. Que esta reflexión nos despierte a la responsabilidad sagrada que tenemos con nosotros mismos, ser guardianes firmes de nuestra razón, escultores delicados de nuestra virtud, y guerreros incansables en la batalla por la libertad interior. Solo así podremos afirmar la vida en toda su complejidad, belleza y dolor, y caminar hacia un horizonte donde la paz no sea un sueño, sino un estado conquistado, un arte de existir que desafía el tiempo y la eternidad. En el vasto teatro de la existencia, donde cada ser humano actúa su papel entre luces y sombras, nos encontramos inevitablemente enfrentados a la misma verdad ineludible: la vida es un continuo choque entre lo que deseamos y lo que realmente ocurre, entre nuestras expectativas y la cruda realidad. Este choque no es solo externo, sino, y quizás más devastadoramente, interno, pues el verdadero campo de batalla está dentro de nosotros. La mente humana, con toda su complejidad y fragilidad, se convierte en el escenario donde se libran las guerras más intensas y decisivas, las batallas contra el miedo, la desesperación, la ira y la tristeza. El estoicismo, esa filosofía que no se conforma con meros consuelos ni evasiones, nos enseña que el sufrimiento no está en las circunstancias, sino en nuestra reacción a ellas. No es el golpe del destino ni el mal azar lo que destruye el alma, sino la manera en que juzgamos y valoramos esos golpes. La razón, entonces, se convierte en el faro que debe guiar nuestra nave en medio de la tormenta. No para negar el dolor ni suprimir las emociones, sino para transformarlas, para ponerles un límite, para no ser dominados por ellas como marionetas de impulsos incontrolables. Esta lucha es feroz y constante. No hay tregua en la mente que busca la verdad y la libertad. Porque la vida no nos promete calma ni justicia, sino desafíos implacables que pueden quebrar al más fuerte si éste no ha aprendido a gobernar su propio interior. El hombre estoico no se engaña con la falsa promesa de un mundo amable ni con la ilusión de un destino favorable. Sabe que el sufrimiento es inevitable y que la felicidad completa es un ideal inalcanzable. Pero también sabe que la libertad suprema radica en la aceptación profunda y valiente de esta realidad, en la resistencia férrea a ser víctima de la tormenta emocional. Hay en el alma humana una fuerza desconocida, una resiliencia que solo emerge cuando el dolor se convierte en maestro y la adversidad en escuela. No se trata de una fortaleza externa, sino de una invencibilidad interna, una luz que no se apaga aunque el mundo se desplome. El estoicismo nos llama a encontrar ese fuego sagrado, a cultivar la virtud que no depende de circunstancias, a construir un refugio inquebrantable dentro de nosotros mismos. Este refugio no es un castillo de indiferencia ni un muro de insensibilidad, sino un espacio sagrado de serenidad y sabiduría. Es la capacidad de mirar el mundo con ojos claros, sin dejarse arrastrar por las pasiones desbordadas, sin ser esclavo del placer ni prisionero del dolor. Es el dominio sobre el juicio, la disciplina del pensamiento, la fortaleza del carácter. En este dominio reside la verdadera dignidad humana, la de no ser arrastrados por la corriente de la vida, sino la de elegir conscientemente la dirección de nuestro espíritu. Esta elección es una rebelión contra el caos, una afirmación radical de que, aunque no controlemos todo lo que sucede, sí podemos controlar nuestra actitud y nuestra respuesta. La lucha es dura, porque la mente tiende a buscar excusas, a refugiarse en la negación, a ceder a la desesperanza. Pero el camino del estoico es el del guerrero silencioso, aquel que no se rinde ni en las noches más oscuras, que encuentra en cada dificultad una oportunidad para crecer, que sabe que el sufrimiento, bien vivido, es el crisol donde se templa el alma. Esta filosofía no promete una vida sin dolor, sino una vida con sentido, una existencia digna y plena aun cuando el dolor esté presente. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a aceptar la dualidad de la experiencia humana, a caminar con valentía y ecuanimidad. Que esta reflexión sea un llamado profundo a despertar, a asumir la responsabilidad suprema que tenemos sobre nuestra mente y nuestro espíritu. Que nos inspire a abrazar la vida con todas sus contradicciones, a cultivar la fortaleza interior que nos haga invencibles ante la adversidad, y a vivir con la serenidad del sabio que, aunque sabe que el infierno puede acechar, también sabe que el cielo es un estado del alma conquistado con virtud y razón. Porque al final, no es la ausencia de tormentas lo que define nuestra paz, sino la capacidad de permanecer firmes en medio de ellas, con la mirada fija en la verdad y el corazón abierto a la transformación constante. En esta batalla interna se forja la libertad auténtica y la grandeza del espíritu humano.
Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.